los días en que el mundo estuvo a un paso de la guerra nuclear. Durante más de medio siglo, la humanidad ha vivido con una sombra silenciosa sobre la cabeza. Una amenaza tan poderosa que puede borrar ciudades enteras en segundos. Un arma que cambió para siempre la forma en que se entienden las guerras. Este documental recorre algunos de los momentos más críticos en los que el planeta estuvo realmente a un paso de una destrucción nuclear masiva. Momentos donde decisiones tomadas en segundos evitaron catástrofes que habrían cambiado para siempre la historia humana. 1. La Guerra de Kargil. Dos potencias nucleares enfrentadas. En 1998, India y Pakistán realizaron pruebas nucleares abiertas. Un año después, estaban en guerra en la región montañosa de Cachemira. El conflicto comenzó cuando tropas pakistaníes, disfrazadas de militantes, cruzaron la línea de control y capturaron más de 100 posiciones en territorio indio. Desde esas alturas dominaban rutas clave y podían cortar el suministro hacia las fuerzas indias. Al principio, India creyó que se trataba de grupos insurgentes, pero pronto quedó claro que había unidades regulares del ejército pakistaní. La respuesta india fue masiva. Lanzaron la Operación Villa y movilizaron 200.000 tropas. La Armada planeó bloquear el puerto de Karachi, algo que Pakistán reconoció después como una amenaza existencial. Simultáneamente, agencias de inteligencia advirtieron que Pakistán había movido armamento nuclear hacia zonas avanzadas. India, al enterarse, elevó la alerta y preparó misiles. Con ambos países listos para escalar, Estados Unidos intervino. Bill Clinton presionó al primer ministro Nawaz Sharif para retirar inmediatamente las tropas. La retirada pakistaní evitó un posible intercambio nuclear. Fue un conflicto breve, pero extremadamente peligroso. 2. El enfrentamiento de Checkpoint Charlie. En 1961, Berlín era el punto más tenso del planeta. Millones de alemanes del este habían huido hacia el oeste desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La economía de Alemania Oriental estaba colapsando, y la Unión Soviética presionó para cerrar la frontera. Una noche de agosto, soldados del este desplegaron alambre de púas alrededor de toda la frontera urbana. En pocos días empezaron a levantar el muro. Estados Unidos envió refuerzos a Berlín Occidental para mostrar que no abandonarían la ciudad. El enfrentamiento decisivo llegó en octubre, cuando un diplomático estadounidense fue detenido por guardias del este. Washington respondió enviando tanques al cruce conocido como Checkpoint Charlie. La Unión Soviética hizo lo mismo. Durante 16 horas, tanques armados de ambos lados se apuntaron a pocos metros. Cualquier tiro accidental podía haber iniciado una guerra. Finalmente, gracias a mensajes discretos entre Kennedy y Khrushchev, ambos bandos comenzaron a retroceder lentamente. El mundo respiró otra vez. 3. La carrera hacia el aeropuerto de Pristina. En junio de 1999, horas después del final de la guerra de Kosovo, un movimiento inesperado provocó un riesgo mayor. Rusia quería una zona propia dentro de Kosovo, pero la OTAN lo había rechazado. Sin previo aviso, vehículos blindados rusos salieron desde Bosnia rumbo al aeropuerto de Pristina para tomarlo antes que la OTAN. La OTAN ordenó a tropas británicas y francesas capturar el aeropuerto en helicóptero. Sin embargo, los mandos en tierra se negaron a desatar un combate directo con Rusia. Fuerzas especiales noruegas y británicas entraron primero a la ciudad, pero los rusos llegaron antes al aeropuerto. El comandante aliado insistió en bloquear la pista, temiendo que Rusia enviara refuerzos por aire. El mal clima lo impidió. Mientras tanto, Estados Unidos presionó a países vecinos para cerrar su espacio aéreo. Sin acceso aéreo, Rusia no pudo enviar apoyo. Un choque entre fuerzas locales o un mal cálculo habría detonado un conflicto abierto con una potencia nuclear. Finalmente se llegó a un acuerdo. Rusia aceptó integrarse como parte de la operación de paz junto a la OTAN, y la crisis se disipó. 4. Stanislav Petrov, el hombre que evitó el desastre. El 26 de septiembre de 1983, poco después de medianoche, una alarma estremeció un centro de comando soviético. Los satélites indicaban que Estados Unidos había lanzado 5 misiles nucleares. El protocolo exigía un contraataque inmediato. El oficial a cargo, Stanislav Petrov, debía informar el ataque como real. Pero algo no encajaba. Pensó que un primer ataque nunca sería tan limitado. No había señales de misiles. Desobedeciendo el protocolo, reportó la alerta como falsa. Durante largos minutos esperó la confirmación. No ocurrió ningún impacto. La causa real fue un reflejo del sol sobre nubes de gran altitud que los satélites interpretaron como lanzamientos. En un ambiente saturado de tensión por ejercicios militares,
despliegue de misiles y el reciente derribo de un avión comercial, una decisión incorrecta habría desatado un intercambio nuclear. Petrov no recibió honores. Su acción solo se supo años después, pero evitó lo impensado. 5. La Guerra de Corea y el fantasma nuclear. La Guerra de Corea comenzó en junio de 1950 cuando tropas norcoreanas cruzaron la frontera y tomaron Seúl en 3 días. El sur estaba mal preparado. Casi no tenía tanques y su fuerza aérea era mínima. Fueron empujados hacia un perímetro estrecho en Pusan. Estados Unidos y la ONU intervinieron. El desembarco en Incheon sorprendió al norte y cambió el curso del conflicto. El avance llegó hasta la frontera china, algo inaceptable para Pekín. China respondió enviando cientos de miles de soldados que empujaron de vuelta a las fuerzas de la ONU. Con la guerra estancada, algunos mandos estadounidenses propusieron usar armas nucleares contra posiciones norcoreanas y chinas. Aviones cargaron bombas de prueba y se discutieron posibles objetivos. Washington decidió no utilizarlas por temor a que la Unión Soviética interviniera directamente. Corea terminó dividida y el conflicto sigue técnicamente abierto, pero el mundo estuvo a un paso de un ataque atómico. 6. Able Archer 83, el ejercicio que pareció real. En noviembre de 1983, la OTAN realizó su ejercicio anual de comando. Esa edición incluyó mensajes codificados, silencio radial y participación de líderes políticos. Los procedimientos simulaban el avance desde niveles de alerta normales hasta un estado de guerra nuclear. Desde Moscú, parecía idéntico a la preparación de un ataque real. La Unión Soviética puso en alerta bombarderos y unidades con capacidad nuclear. Lo alarmante es que la OTAN no sabía que la URSS lo estaba interpretando como una amenaza. La crisis se evitó porque un oficial estadounidense, Leonard Perutz, decidió no elevar el nivel de alerta para no empeorar la situación. Cuando el ejercicio terminó, la tensión bajó. Más tarde, gracias a un agente doble, se supo cuán cerca estuvieron ambos bandos de un error fatal. 7. Choques fronterizos entre China y la Unión Soviética. A finales de los años 60, China y la Unión Soviética estaban lejos de ser aliados. Disputas constantes por el trazado fronterizo se volvieron violentas en la isla de Sambao, donde se produjo un choque armado en 1969. Las dos potencias enviaron tropas, tanques y artillería hacia la frontera. Semanas después, un ataque soviético en Xinjiang elevó el riesgo de guerra abierta. Ambos países tenían armas nucleares. Las tensiones crecieron después de la invasión soviética a Checoslovaquia, que China interpretó como una señal de expansión hostil. Finalmente, los primeros ministros de ambos países se reunieron y acordaron detener los combates. China, aún desconfiada, inició un acercamiento estratégico hacia Estados Unidos, lo que abrió el camino para la visita de Nixon. La crisis de los misiles en Cuba. Durante 13 días de 1962, el mundo estuvo más cerca que nunca de un intercambio nuclear total. Estados Unidos había desplegado misiles en Turquía capaces de alcanzar Moscú. En respuesta, la Unión Soviética envió misiles a Cuba bajo un estricto secreto. Un avión espía estadounidense fotografió las bases en construcción. Kennedy reunió a sus asesores para decidir la respuesta. Bombardear era una opción, pero el riesgo de represalia nuclear era enorme. Eligieron imponer un bloqueo naval para detener nuevos cargamentos. La tensión se disparó cuando barcos soviéticos avanzaron hacia la línea de control. Las negociaciones se enredaron con demandas cruzadas. El día más crítico llegó cuando un avión estadounidense fue derribado sobre Cuba y un submarino soviético estuvo a segundos de lanzar un torpedo nuclear. Solo la negativa del oficial Vasily Arkhipov evitó un ataque. Esa noche se alcanzó un acuerdo secreto. Estados Unidos retiraría sus misiles de Turquía y prometía no invadir Cuba. La Unión Soviética retiraría sus misiles de la isla. Semanas después, el bloqueo fue levantado. La crisis llevó a crear una línea directa telefónica entre Washington y Moscú para evitar confusiones futuras. En cada uno de estos momentos, la historia estuvo marcada por decisiones tomadas por individuos que comprendieron el peso de sus actos. El mundo evitó la guerra nuclear no por casualidad, sino porque personas en los lugares correctos tomaron decisiones racionales en momentos de miedo extremo. Es un recordatorio de que la estabilidad global sigue dependiendo de líderes y oficiales capaces de mantener la calma cuando todos los sistemas fallan.